nos visita en México, y también la bienvenida y el saludo a toda la ANEL, sedes, delegaciones y grupos asociados que están conectados para esta actividad. La conferencia a cargo de Guy Briol lleva por título La enseñanza de los enfermos, efectos de formación, y es una conferencia que nos ha causado gran interés en la propuesta, por lo tanto hicimos todo lo posible justamente para que se produjera un enlace con toda la ANEL, para que pudieran escucharte. Y quiero decir que esta conferencia se inscribe en el marco del Seminario de Investigación en Práctica Analítica, el SIPA, que hace parte del Seminario de la ANEL, y por otra parte también esta conferencia hace parte del programa de presentación de enfermos del Instituto. Así que, bueno, le damos la bienvenida a nuestro querido colega, con la alegría de haber participado hoy en la mañana justamente en una presentación de enfermos, de la cual destaco un significante que quedó, me parece, para mí como saldo de la presentación y que nos pone al trabajo, que es sorpresa. Así que me parece un buen punto de partida para lo que vamos a escuchar en relación a esa enseñanza. Así que bueno, le doy la bienvenida y también a Liliana Berger, que va a coordinar la mesa. Buenas noches a todos. Bueno, entonces también les saludo, les doy las buenas noches a todos, también a los colegas que gracias a la tecnología pueden participar de esta conferencia. Bueno, la bienvenida a Guy Briol, que nos ha, un agradecimiento, ¿no?, que nos ha acompañado y brindado su apoyo para el desarrollo de este espacio nuevo que se genera en la sede, que tiene un futuro muy interesante, y estamos dando los primeros pasos de esta experiencia. Aquí en México, ustedes saben, bajo la forma de un seminario de investigación que tiene como responsables a Marcela Almanza, a María No, a Liana Santana, Irene Sander y yo, que a su vez coordino estas actividades, que han causado gran interés y que, contrariamente a lo que suele pasar, que en general cada vez con el tiempo y la prueba del tiempo hay menos gente, aquí cada vez hay más gente que pide y manifiesta su interés por participar y formar parte de él. Así que, muchísimas gracias. Estamos todos muy deseosos de trabajar un poco más sobre este tema y también compartir con los colegas de otras sedes que también tienen programas similares, algunos con más antigüedad, en relación a este tema, que no es solo un tema, sino un espacio de formación precioso para los analistas. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a vosotras también por vuestra confianza. Es el cuarto año que vengo en México y veo también el grupo creciendo, trabajando, muy presente. Son muy buenas noticias. También digo un saludo a todos los colegas y amigos de la ANEL. Es un poco mi verano y mi otoño latinoamericano. Después de Caracas, Bogotá, hoy México. Pero siempre en primavera. Sí, siempre en primavera. Es decir, también con toda la esperanza que venga la primavera, ¿no? Bien. Marcela tiene razón. Sorpresa es un significante que vamos a encontrar durante mi exposición de hoy, pero al título general había dado un título particular a esta exposición, que es dejar la palabra a los pacientes.
como vais a ver, es una composición un poco particular porque se dicen muchas cosas sobre las presentaciones, ya se publican varias cuestiones, entonces he intentado un poco introducir un poco de novedad y bueno, diréis vosotros si lo he logrado. Seguir en el siglo XXI en la senda de una práctica tan particular como es la presentación de enfermos, no se justifica por el desmantelamiento de una clínica que se pierde. Eso sería nostalgia, la nostalgia de restablecer una clínica de antes. Siempre nosotros apostamos por una clínica nueva, es decir, la clínica que nos va a aportar cada paciente que vamos a encontrar en estas presentaciones clínicas, como suele más decirlo ahora. Seguir con estas presentaciones clínicas es estar animado por el deseo de seguir teniendo al sujeto como interlocutor. Seguir en esta vía es tomar en cuenta que la transmisión del psicoanálisis no se hace en la universidad. La transmisión del psicoanálisis no se hace a partir de un saber ya establecido, sino en acto, en la consulta del analista y también compartiendo una práctica apoyada en la transferencia, abierta a participantes concernidos por la cuestión del inconsciente y susceptibles de dejarse dividir, sorprender, enseñar. Abro las paredes, dice Lacan. Estas paredes son las paredes del Hospital Central de París. Son paredes que tienen oídos, como dice la expresión proverbial. A esas paredes, Lacan vino a hablar, dar sus seminarios hasta 1964, impartir sus conferencias, también, como lo tenemos después, hacer la presentación de enfermos. Son también paredes detrás de las cuales hizo sumir su preparación, su formación como interno, y donde conoció a Henriet y Pierre Mahler. Ahí también se encontró con Aimée, la paciente que está en el centro de su tesis publicada en 1932. Fue un encuentro decisivo para él, para su lectura de la locura, para su concepción del inconsciente. Lacan lo recuerda y rinde homenaje, como lo hace también a todos los pacientes que en este hospital, donde fue todas las semanas hasta el final de su vida, entonces en este hospital rinde homenaje a todos los pacientes que se han encontrado con él en lo que se llama una presentación de enfermos. Presentación concebida por Lacan con, lo cito, un ejercicio que consiste en escuchar al paciente, lo cual no les ocurre en todas las esquinas. Se trata, en estas entrevistas, de a los pacientes dejarles la palabra. Si Lacan volvió a usar este ejercicio de la transmisión del saber, ejercicio habitual en medicina, es porque la consideraba esencial
para la formación de los analistas, la formación de los analistas a la clínica. Y como lo sabéis, es uno de los ejes del trípode que constituye la sección clínica de París que abre en 1976. Seminario teórico, seminario práctico y presentación de enfermos. Ahora voy a hablar de un título que he llamado Antecedentes y Après-coup. En medicina, la enseñanza al pie del lecho del enfermo es una tradición bien establecida. Es una tradición para la formación de los futuros médicos. Se considera incluso esa disciplina de la presentación de enfermos como el paradigma del compañerismo que prevalece en la transmisión de los saberes haceres. Por tanto, el camino queda señalado. Aprenderás tu oficio de aquellos a los que tendrás que tratar. Pero el que transmite sabe que un tercero es indispensable para la enseñanza y ese tercero es el enfermo. Dicho de otro modo, es en este cuerpo, el de los enfermos, donde está contenido todo el saber aprendido sobre los bancos de la facultad. En otras palabras, es en el encuentro con el enfermo donde el saber se corporeiza, lo puedo decir así. La transmisión no es obra del profesor. El profesor profesa. Quien transmite es el clínico. Ocurre, pues, que coinciden transmisión y acto del clínico en la lección clínica, en la enseñanza al pie del lecho del enfermo. Y también en la presentación clínica, en la presentación de enfermos. En el transcurso de todos esos tiempos, el paciente está allí no solamente, y es fundamental precisarlo, como aquel por medio del cual se aprende, sino como aquel a quien se pone el máximo interés y atención para tratarlo mejor. No es solamente para aprender algo, es también para que le sirva también al paciente él mismo. Eso es el principio de lo que se llama en medicina o en otros lugares el staff. Hay la presentación de un caso, después se abre una discusión, tanto sobre la clínica, el diagnóstico y sobre también el proyecto terapéutico. Hoy en día, esta modalidad de staff ha pasado un poco de moda. Y es el protocolo, el marco del protocolo, aplicable a los datos del caso que lo ha sustituido. En el protocolo, el sujeto ha quedado forcluido. Por tanto, para hacer que la enseñanza alcance a la dimensión de transmisión, es necesario, como decíamos, y insisto sobre este punto, que es el enfermo, la presencia del enfermo. El enfermo es el que encarna los saberes que se han de recordar, confrontar, intercambiar. Exalta el saber y da otra resonancia a la enseñanza del maestro, cuando éste se haya comprometido en el desfiladero de lo humano. Allí
es donde se pueden producir las sorpresas que marcan a un clínico. Fue al final de mis estudios, en unas prácticas de neurología, donde se produjo para mí esta coyuntura. El servicio estaba dirigido por un maestro con mucha reputación. El sábado era el día en que examinaba a un enfermo delante de sus discípulos y internos en formación. La mesa de examen estaba ahí, en el centro, solemne. Al lado y más cerca de nosotros estaban también dos sillas, uno enfrente de la otra. El maestro entraba y pedía silencio por respeto al enfermo. El adjunto introducía entonces al paciente en la pieza donde estábamos reunidos. El profesor lo acogía con calidez y lo invitaba a sentarse. Antes del examen neurológico completo y minucioso, comenzaba una entrevista de aproximadamente 3/4 de hora. Entrevista que versaba sobre la enfermedad y también sobre la vida del paciente, su entorno familiar y profesional. Lo nunca visto, lo nunca oído de todos mis estudios, era verdaderamente la primera vez que podía asistir a ese tipo de examen. Esta manera de actuar hacía el enfermo presente de otro modo. Y su enfermedad se veía, sin derogar en absoluto al rigor neurológico, se veía inscrita en la vida de un sujeto. En el acto quise ser neurólogo. No renuncié a ello más que después de 2 años pasados en Chad como médico de las grandes enemigas. Tras los encuentros con lo real que pudo hacer en la cautivadora África, otras urgencias se presentaron a mí, y la figura de Lacan suplantó a este maestro. Para ser preciso, debería completar esta observación con lo que mi inconsciente me había disimulado y que me quedó claro más tarde en mi análisis. Él, este maestro, había sido el que se había ocupado de mi madre cuando yo era niño. En una presentación de enfermos puede ocurrir muchas cosas insospechadas. Charcot y Freud en la Salpêtrière. ¿Qué le sucedió a Freud en su encuentro con Charcot? En cuanto llegó a la Salpêtrière, Freud se quedó impresionado por la personalidad de Charcot, por sus talentos de médico y de enseñante. Por supuesto, las lecciones de los martes, como se llamaba esta convocatoria semanal de Charcot, eran momentos esperados por todos, momentos en el que el maestro procedía a la demostración de la reproducibilidad de los síntomas de conversión. Concretamente, las crisis convulsivas, llamadas más tarde las crisis convulsivas a la Charcot. Para llegar a esta demostración casi científica, la sola prestancia del maestro, según el modelo del prestidigitador, no basta. Es necesario una partenaire a la altura del invito.
Augustine era la paciente que presentaba y con la cual reproducía estas crisis convulsivas. Augustine fue este otro de Charcot, la que finalmente se prestó a él a mantener su reputación médica. ¿Quién es Augustine? Es una joven paciente hospitalizada a la edad de 16 años tras sufrir una gran crisis convulsiva cuando está sirviendo la mesa de sus amos. De origen muy modesto, empleada desde muy joven, es descrita como una joven dotada de una inteligencia viva y un carácter rebelde. Las crisis comienzan a los 13 años, tras haber sido violada por un hombre que había sido el amante de su madre. Ella inicia entonces una vida de aventuras y tiene varios amantes. Le gusta atraer la atención y cuida su aspecto, dice Charcot. Desde su ingreso en el hospital, Charcot se fija en ella y ella se muestra con él de una docilidad que va más allá de la sugestionabilidad. Un lazo misterioso les une y ella se pone enteramente a su servicio, ilustrando maravillosamente las tesis del profesor. De lo que sabemos de ella, no dudaba del amor de Charcot. Hospitalizada durante cerca de 12 años, se dará a la fuga disfrazada de hombre para juntarse con otro hombre. Es ella la que abandona a Charcot. Freud, el 24 de noviembre de 1885, escribe a Martha Bernays, que será su esposa un año más tarde, le escribe lo siguiente: ningún hombre ha tenido tanta influencia sobre mí. Hay que ponerse de acuerdo sobre eso, lo que llama influencia, porque es precisamente en contra de esta sugestión impresionante que ejerce Charcot sobre sus pacientes, sin retroceder ante una teatralidad a menudo estigmatizada por sus rivales, que Freud adoptará una posición de neutralidad. El impasse en el cual encontraba Breuer con Anna O acabará de confirmar en él esta orientación. Es probable que Freud le deba también mucho a Augustine. Es por eso que hablo de Augustine, que le debe mucho a Augustine por la impresión que causó en él. Es un stage en la Salpêtrière y que le llevó a separar las manifestaciones histéricas de la organicidad. Fue el primer paso hacia esta ruptura epistemológica que fue la invención del psicoanálisis. Todo eso para decir que también a la raíz de la invención del psicoanálisis hay la presentación de enfermos. ¿Qué está en juego en este encuentro en presencia de otros? La presentación de los martes de Charcot es lo absolutamente opuesto a nuestra concepción de la presentación clínica. Presentación clínica que para nosotros no se centra en la sugestión o la demostración, sino que está guiada por la expectativa de aprender de la palabra del paciente. Le tomaré aquí un pasaje de un texto escrito sobre este tema, el efecto de formación en la presentación de casos.
Cada presentación es, ella sola, una enseñanza original. Diría una enseñanza original, ante todo para el paciente. Eso nunca hay que perderlo de vista. También lo hacemos por el paciente. También para el analista que conduce la entrevista. Y también, por supuesto, para el público. Así pues, ninguna presentación se parece a otra. No es un ejercicio de repetición sin mucho más. Es una apertura, insisto y retomaré este punto, una apertura a la contingencia de un encuentro. Hacer la elección de no aplicar un saber previo a un enfermo hace que el que hace la presentación no tome al público como interlocutor. El enfermo no es el soporte de una demostración. Cuando uno asiste a una presentación clínica, se encuentra confrontado con la enfermedad mental, con el sufrimiento que un sujeto da a entender. Ocurre que durante esta presentación, uno se identifica con el paciente, con el analista, por turnos, o con uno o con el otro. A veces, uno intenta mantenerse a distancia de lo que oye. Uno intenta escuchar situándose en el saber clínico, eso reasegura mucho de vez en cuando. Pero también uno se deja conmover, dividir. Son todas ellas oscilaciones de posición subjetivas de cada participante durante una entrevista. Podría decir que el público hace caja de resonancia, no siempre armoniosamente. Y es precisamente de esa desarmonía de donde se aprende alguna cosa, lo que se puede introducir como desequilibrio, tensión, discontinuidad, actos fallidos. De hecho, en cuanto esta desarmonía responde a una lógica del inconsciente. Es por eso que hay todos estos fallos, actos fallidos o discontinuidades. Y no relativamente a una ciencia o a una teoría ya establecida. Hace falta aún que uno está abierto a ello. Es decir, que en la presentación clínica no hay efectos de formación, de franqueamiento, sin efectos de transferencia. Hacer emerger el sujeto. La transferencia no es exclusiva del psicoanálisis. En medicina está en el centro de la relación del médico con el enfermo y es fuente de muchos malentendidos. El psiquiatra, evidentemente, no escapa a la transferencia, pero ya Lacan los interpelaba respecto a este punto en su pequeño discurso a los psiquiatras en el Hospital Central. Lo cito: el psiquiatra está, lo quiera o no, concernido, está irreductiblemente concernido, dice Lacan. Está concernido por la locura,
y por él que es habitado por ella. Pero la tendencia del psiquiatra moderno lo inclina cada vez más a volverse hacia la ciencia, delegando a los psicólogos la gestión de la inconfortable transferencia. Decididamente, el psiquiatra pide a la ciencia que le suministre el saber que le hará cada vez más identificarse a una posición de médico de los tiempos modernos. Ha elegido interesarse por lo que no le concierne, si retomamos la interpelación de Lacan. Quiere un saber a su disposición y se muestra de buen grado pedagogo con sus pacientes. Es en el encuentro y a partir de una posición de no saber cómo se trata de hacer emerger el sujeto. En una presentación no es siempre fácil. A veces ni siquiera es posible encontrar la trama, el hilo conductor de lo que fue una historia, incluso el delirio que animaba al paciente en el periodo agudo. El paciente puede encontrarse vacío de intención, no se sostiene más de las palabras. Es como si la palabra hubiera perdido su función de embrague del movimiento que dan las palabras hacia el otro mayúsculo. En el hospital, en un servicio de psiquiatría, se habla a veces respecto a cierto paciente de una clínica empobrecida. De mi punto de vista, puede ser una razón para elegir a este paciente para la presentación. Ese que se queda en un rincón, que no suscita el interés de los cuidadores, el que se funde en la uniformidad triste de lo cotidiano. Ese es el que jamás se pensaría para una presentación. Ese, de mi punto de vista de nuevo, es el que hay que proponer para esta cita con el deseo de saber y de aprender. Para este paciente, el esfuerzo de decir, incluso de bien decir, puede persistir aún sin el impulso de decir. Se percibe perfectamente en estos casos que el impulso debe venir del otro, del que hace la entrevista, suscitar eso. Nos toca a nosotros sostener, en cuanto puede animarse algo de la transferencia, el interés por una parte aún, digamos, palpitante, aún animada del sujeto. Eso es así en la práctica privada, en consulta, pero también debería ser así también en el hospital. Y por lo tanto, a fortiori, en la presentación clínica. Hay que animarla, sostenerla. El analista se encuentra, de hecho, por el lugar al que es convocado en la presentación, implicado en una transferencia que genera in situ y que puede hacer que esta parte vacía del paciente se anime, que la palabra sostenida puede articularse de otra forma. Hay un saber hacer en la presentación, que hace que también los cuerpos
para sostener esta palabra, son más próximos, más lejanos, hay todo un movimiento, un uso del cuerpo también para poder sostener esta palabra. También para que las miradas no se claven, que las preguntas pueden ser subrayadas sin llegar a ser insistentes, que silencios o partes de la vida sean respetados. No hay que interrogar sobre todo, ¿no? Ni insistir de una manera grosera, a veces un poco obscena. Es siempre con una atención constante y contacto como se sostendrá el discurso de este sujeto. Esto llega a ser aún más explícito cuando se pide al paciente que cuente una parte de su vida, una situación, y él no puede sostener la construcción de su historia. Comienza a contestar y luego se apaga o se va por otros caminos, como hemos podido verlo particularmente con la paciente de esta mañana. Las palabras permanecen aisladas y una palabra no se engancha a la siguiente en una narración a la cual estamos más acostumbrados, por ejemplo, con los sujetos neuróticos. Diría que hay un saber intercalarse entre las palabras para volver a conectarlas y permitir una reconstrucción de una cadena sin hablar en el lugar del paciente. Eso es fundamental. He propuesto, a partir de las indicaciones de Lacan, en el caso M, y respecto a esas conversaciones con el sujeto psicótico, tanto en la práctica como en la presentación, un hablar sin orden ni concepto. Es decir, que no hay un punto de partida y un punto de llegada. Hablar sin orden ni concepto es una manera de sostener una palabra articulada con perspicacia y vigilancia, donde es siempre el analista quien asegura la dirección de la entrevista, pero avanzando de poco a poco. Es patente en el tiempo de la presentación que ocurren muchas cosas, movimientos transferenciales, de fuerte presencia, de retraimiento, de oposición, de deseo de testimoniar, de esfuerzo por bendecir, de hacerse comprender. Todo eso transcurre en un tiempo breve, en el encuentro, allí mismo en el acto. Personalmente, he elegido no tener en ningún momento, ninguna conversación con el paciente antes de la presentación. Hay colegas que hacen una entrevista antes. Yo he elegido de hacer todo lo contrario. No intercambio más que pocas palabras con el médico o con el psicólogo del evento. De mi punto de vista, el encuentro se da ahí, en presencia de todos, abierto a los riesgos de los malentendidos, tanto para el paciente como para el analista que conduce la entrevista. No obstante, no hay posición en espejo. El paciente está interesado en testimoniar, el psicoanalista en aprender algo de él. Ahora voy a hablar de la presentación versus control. En una época del control generalizado por la evolución, donde lo vivo de la práctica
no está para nada concernido a causa de la formación misma del sujeto, defiendo que la práctica de la presentación clínica es la forma moderna y dinámica de control de las prácticas en un servicio de psiquiatría. El control de las prácticas en instituciones sigue siendo una cuestión importante. Ninguna de las soluciones contempladas por diferentes instituciones parece permitir de los impases imaginables, los cuales no dejan de aparecer, sobre todo diría en las rivalidades entre el responsable institucional y el controlador. Este escollo se manifiesta tanto si el controlador ha sido elegido como si no, tanto si ha habido un procedimiento concertado en el grupo cuidador como si no. Entonces, como alternativa, propongo el buen uso, un uso renovado de la presentación clínica. Como lo he dicho un poco anteriormente, en esta práctica todo se expone. El presentador, en primer lugar, diría que es el riesgo del ejercicio, pero también se exponen los participantes y, por supuesto, los miembros del servicio, el médico o el psicólogo responsable del paciente, el jefe del servicio, los otros cuidadores que participan de la curación del paciente, pero también de la elección para presentarlo a la presentación clínica. De hecho, hay por un lado lo que se ha transmitido y lo que queda revelado del paciente durante la entrevista, con su lote de nuevo de sorpresas. Hemos tenido una esta mañana, de lo que confió la paciente de 43 años, que dijo que nunca había confiado en lo que nos ha dicho esta mañana, incluso ella que confía todo desde siempre a su madre, este punto no lo había confiado, que a los 17 años Dios se dirigió a ella para decirle algo que le sirve aún hoy para poder avanzar en la vida. Tampoco no es un milagro que surgen cosas y sorpresas en esos momentos. Si guardamos presente lo que decía antes, que es un acto que se genera en una transferencia aquí in situ, en el encuentro mismo. Por otra parte, hay también lo que uno ha hecho y que, aunque a uno le ha parecido adecuado al momento de la entrevista, puede cambiar luego de valor. Y uno se encuentra implicado en otra elaboración tomada en la dinámica de la presentación, a partir de esta mirada externa al servicio que puede estar la presentación clínica y todos los comentarios que van a surgir después en la discusión. La consecuencia es también una formación para el servicio y para todos los que participan en la presentación. En un texto que escribí sobre este tema, subrayaba lo siguiente: si bien la formación es permanente, es un juego de palabras, porque en frase no sé aquí, formación permanente es una manera de seguir formándose a lo largo de toda su vida de práctica. Entonces, si la formación es permanente, los efectos de formación permanecen contingentes. De este modo, no se aprende en la pasividad. Esta contingencia es del orden de la implicación.
Y en cuanto a este punto de la contingencia, la presentación clínica no difiere de los otros aspectos de la formación del analista. Además, la contingencia es también la de los pacientes, la de su reparto. Los efectos de formación en su contingencia escapan a la temporalidad. Y no es en cada presentación que pasa algo. Por lo demás, lo que pueda resultar para el colectivo no determina lo que haya resultado para cada uno. Entonces, algunos han podido encontrar una presentación muy aburrida, sin interés. Otros, totalmente lo contrario. Para mí pasó eso. Cuando uno está implicado también en el público o lo que pasa en la presentación, es aquí que cada uno ha podido sacar algo diferente de esta presentación. En esto el aspecto de formación guarda una cierta similitud con lo que ocurre en un análisis. El efecto puede venir de un efecto de sorpresa, de división subjetiva, que hace que haya un antes y un después, incluso para los que asisten a las presentaciones. Mi último párrafo se llama "No hay teoría sin clínica". La práctica en institución es una práctica entre varios. Y, de mi punto de vista, la presentación clínica es uno de sus componentes. Tiene repercusiones sobre el paciente por aquello que él mismo extrae de esta experiencia singular y sobre los cuidadores que no dejarán de sentirse concernidos. El psicoanalista trae consigo la cuestión del deseo. Un deseo de saber y de aprender del paciente. Este deseo de saber y de aprender, es lo que obstaculiza la aplicación de saberes preestablecidos a una voluntad de comprender, la cual podría llegar a una locura de la comprensión. Eso lo subraya Jacqueline. Así pues, al final de una presentación y después de la discusión, uno se queda aún con preguntas, ejes de reflexión, a veces con una orientación. Pero esta orientación no es una conducta que haya que adoptar, ni una consigna. Esta orientación debe ser pensada, elaborada por cada uno a partir de lo que para él haya resonado del paciente. Es lo que ha fundado en nuestro campo, el campo lacaniano, el retorno a la clínica. Este retorno podría llamarse "No hay teoría sin clínica". Una teoría que perdiese de vista esta articulación a la clínica estaría a la deriva. Sería una elaboración automática, un pensar vacío. Por otro lado, no se pide al psicoanalista que sea un teórico, pero se apela a su presencia en acto, incluso en la presentación. Esta práctica, que pone la clínica en su centro, no plantea como referencia el saber todo, o todos los saberes, que bastaría con aplicar a los pacientes, sino, por el contrario, lo que hace agujero en el saber, en los saberes constituidos, y que nos pondrá a trabajar
como estamos acostumbrados, con el uno por uno de los pacientes. Es así como uno puede aprender. Y lo hemos dicho en nuestra presentación, este efecto de formación puede venir por añadidura. Jacques Miller insiste sobre la presentación, la enseñanza de los enfermos. Este abordaje es el de aquel que, lejos de la pasividad ordinaria del enseñado, pone el deseo de saber en primer plano y hace de nosotros sujetos supuestos a interesarse por los pacientes, por el sujeto psicótico, por lo que está en juego para él. Y, en ese sentido, nos coloca en situación de inventar algo a medida para cada sujeto. Eso en función del momento o del lugar en el que nos cruzamos con él. La invención está, si se mira de cerca, incluida en aquello que nos hayamos dejado enseñar. Es lo que quería transmitir hoy. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a conversar un poquito, si tienen preguntas o comentarios que hacer. Dejamos esta parte destinada a abrir algunos puntos que son transmitidos en la conferencia o los comentarios que quieran compartir. Sí, les pedimos entonces que se acerquen aquí para que se pueda también transmitir a la sede, a la otra sede. ¿Quién se anima? Liliana. Sí. Bueno, voy a decir algunas cosas que se me ocurren, ¿no? Uno, digamos, un poco en consonancia con el encuentro de esta mañana, yo lo hice de una manera muy bonita, es una cita con el deseo de saber, ¿no? Y me parece que va de la mano de esta indicación de Lacan de no retroceder ante la psicosis, ¿no? Y ahí soportarlo desde varios pilares, pero uno de esos es este deseo de saber, y este deseo de saber no es sin la implicación de quienes participan de la presentación. En este punto tú mencionabas, en comparación o poniendo en serie la presentación de enfermos del año pasado a la de esta, cómo se escuchaba en la conversación y en las preguntas esta, no sé si llamarlo progreso o paso, digamos, más implicado de, bueno, quienes vamos conformando este espacio, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que también es un efecto que va a la escuela, aunque no siempre, digamos que en general no, las presentaciones no están articuladas en la escuela, pero a los que formamos parte de este espacio y que estamos en la escuela, nos retorna de esta manera. Me parece que ahí hay otro retorno de la formación, ¿no? En este punto que nos empuja a querer saber y a recoger finamente lo que se escucha, porque no escuchamos la anécdota, no escuchamos esta cuestión un poco de talk show que puede prejuiciarse en relación a esto,
sino que tratamos allí de producir afinar la escucha analítica, ¿no? La escucha y la respuesta del analista frente a eso que se escucha. Pero bueno, esto es un comentario, ¿no? Digamos, lo comparto porque me parece que vale la pena situarlo, ¿no? Y también nos preguntábamos, quería, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales se invita a un paciente a este espacio? Son parecía que quizás se podría ampliar y, no sé, tal vez en tu vasta experiencia en este campo, ¿no? Si pudieras como ampliar eso, ¿no? Tú ubicabas bien que quizás no, como en las escuelas de teatro infantil, hay unos que se elige al que mejor actúa, ¿no? Acá se elige, como en tiempo freudiano, lo que está más del lado del desecho, ese que está, digamos, agúnico o abandonado o en el rincón, es a ese al que se va, no se va al que lo va a hacer mejor, se va, se invita a ese para quien este encuentro puede ser un movimiento precioso en su cronicidad mortífera. Entonces, no sé si pudieras ampliar un poco ese tema. Sí, sobre los dos puntos. La primera cosa que dices, producir, afinar. Lo importante, diría que trabajamos a partir de los dichos del paciente en la presentación. No inventamos, trabajamos con lo que tenemos. Realmente como en una sesión. Hay lo que también el paciente elige decir y trabajar con su dicho, no añadir o no hacer nosotros también elaboraciones de vez en cuando azarosas, trabajamos con lo que tenemos. Eso es un respeto, me parece, también del paciente que acepta la entrevista con nosotros. Sobre las razones que nos conducen a elegir un paciente, lo hemos tenido en la salida esta mañana de la presentación. Hemos tenido una paciente muy interesante, como son todos muy interesantes, pero había que ponerse, como lo decía antes, ponerse también entre las cosas que se podían apagar solas, los senderos que tomaba cuando se le preguntaba una cosa sencilla, ella se iba por donde de vez en cuando quería ir. Y a la salida, estábamos esperando que nos abríamos la puerta y había un otro paciente detrás de la reja que nos dijo, me habéis humillado, eso tendrá consecuencias. Inmediatamente me ha dicho, ese no, bueno, no lo habíamos elegido, no para excluirlo, porque ya da de entrada todo lo que hay que saber, hay muchas otras cosas que saber, pero por lo menos de entrada no hay ninguna cosa que descubrir, no los da ya de entrada. Hay otras cosas también detrás, pero de un momento, bueno, la otra era difícil, pero mejor eso, para lo que nos enseña. Y en el servicio, mi servicio, que tenemos esta experiencia desde hace muchos años, y que lo recuerdo desde el año 1998, ya que y en todos los años aquí en su presentación de enfermos, ahora no está en servicio, porque no trabajo aquí, pero son mis alumnos que han tomado el relevo y siguen haciendo la presentación con Jacqueline Miller, Eddie Laurent y Esther Solano, los tres juntos. Y cuando en el momento de
elegir el paciente, bueno, cada uno decidía, los enfermeras, los psicólogos, los psicólogas, los médicos, y decían, no, no dice nada, ya 3 semanas que está aquí, bueno, no sabemos nada. Precisamente es el que tenemos que elegir. Pero también de vez en cuando elegimos, como el palabra de esta mañana, el que tiene que venir testimonial. De alguna manera, este había sido posiblemente más fácil, pero si guardamos como idea primera, que también vamos a intentar en la presentación de aportar algo al paciente, también a él que puede descubrir algo, también que las enfermeras, los auxiliares de todo tipo, psicólogos, psiquiatras, lo ven con otra mirada. Lo rescatan de alguna manera de la sombra en el cual es el servicio. Pero también hay los que quieren testimoniar. Por ejemplo, esta mañana había podido servirme también que él venga a la presentación porque manifiestamente nos interpela que quiere testimoniar de algo, que lo hemos humillado y que eso tendrá consecuencias. Por lo menos habríamos nosotros también podido recibir ese testimonio. De alguna manera, el paciente que viene quiere testimoniar de algo. Como la paciente esta mañana, eso fue la sorpresa, vino a testimoniar de su encuentro con Dios a los 17 años. Pero se pueden acercar. Quisiera preguntar sobre su experiencia con relación al efecto que tienen las instituciones donde se hacen las presentaciones de enfermos. En el sentido de que a mí me ha sorprendido mucho que muchas veces se agujerea un discurso, por ejemplo, un discurso cerrado de las neurociencias, y también genera un efecto de sorpresa y de demanda también a otros dispositivos de formación y de enseñanza del psicoanálisis. Me gustaría si pudiera decir algunas palabras sobre eso. Para que se produzca eso, es necesario que, sobre todo los médicos, se dejan ellos también agujear por lo que pasa aquí. Porque he visto también lugares, tenemos muchos lugares, y también se nota cuando uno no quiere saber nada de lo que ha pasado. Y vemos eso, lo percibimos inmediatamente. Y inmediatamente abierto, por ejemplo, para más los psicólogos o los enfermeros. Se cierra inmediatamente por la intervención de un psiquiatra o del jefe de servicio. Como si verdaderamente era habíamos nosotros tenido como objetivo de contestar su autoridad. Cuando él escapa totalmente, que no es de hacer el amo que tendrá la autoridad, sino también de poder mostrarse a los demás dividido. Entonces no hay efectos de formación y no se puede seguir una presentación de enfermos en el servicio si no hay esta disposición a dejarse interrogar, interpelar. Nosotros muy a menudo nos ha pasado a todos, a mí también me ha pasado con la presentación de Jacques Miller. No veíamos por qué este paciente era tan agresivo, porque era tan violento.
Y en un momento, pues la academia, la discusión dice, pero ¿a quién fue dirigido este paciente antes de entrar en el servicio? Y yo he dicho, me lo habían confiado a mí. Pero en este momento yo estaba de viaje en otro lugar. Y entonces fue uno de mis adjuntos que lo acogió. Pero él se enfadaba, estaba enfadado, porque yo, cuando volvió en el servicio, no lo había, como dice él, recuperado. Y entonces hemos cambiado eso. Para mí fue un efecto también de la presentación. He cambiado y a verlo inmediatamente después. Y todo cambió en su relación con el servicio. Y también, bueno, hemos podido avanzar con él. Entonces, eso es totalmente necesario, esa posición. También es necesario, fundamental, que el que hace la presentación respeta al trabajo que se hace, que no hace triunfo de hemos visto lo que hemos visto, porque si se pasa así, no hemos visto nada, sino la pretensión de el que se avanza con la bandera psicoanalítica que lo protegería a él también de todo. Entonces, sería un poco mi respuesta, tiene dos lados. Bueno, hacia el final de su exposición hace una propuesta que me resulta sumamente poderosa, que habla de un retorno a la clínica. Y la referencia de la Cana hablando con los psiquiatras, en un pequeño discurso, en donde afirma con mucha vehemencia que la clínica psicoanalítica es en todo caso deudora de la psiquiatría. Es el Heredera de la psiquiatría. Y pensaba también en una referencia de Freud cuando habla de las cuando habla de los entrecruzamientos de psiquiatría y psicoanálisis, en la que la reticencia vendría en todo caso de los psiquiatras, no de la psiquiatría. En ese sentido también, y de acuerdo con esta propuesta del retorno a la clínica, quería consultar qué opina usted respecto de la reticencia de los psicoanalistas hacia la psiquiatría. A veces desconociendo justamente el origen de algunas nociones o de algunas elaboraciones en Lacan o en los psiquiatras clásicos mismos, de no querer acercarse a ese momento de la psiquiatría, pero también a veces desconociendo lo que figura en los manuales actuales, los manuales clasificatorios, y entonces de ese lado quedaría nuestra crítica un poco insistente. Bueno, diría que el entrecruzamiento de todos los discursos hay el enfermo. Cuando hablamos del paciente, podemos intercambiar. Por ejemplo, la experiencia de una tribuna en Tel Aviv, en el cual había una colega que era que usaba los TCC, ella en su práctica. No fue difícil compartir la discusión con ella. Mientras estábamos hablando del paciente, verdaderamente nos sonaba de la misma manera. Ellos también saben algo del paciente, lo escuchan también. Los psiquiatras hoy en día, por la mayoría, no escuchan más los pacientes. Entonces, tenemos una dificultad para compartir con ellos. Si se trata solamente de compartir
El DSM, a mí no, bueno, no me hace. Incluso durante toda mi carrera, también como psiquiatra, que son casi 30 años, el DSM ni me ha molestado ni me ha servido de mucho. Lo necesitamos para hacer las clasificaciones, para dar cuenta a la administración de la clasificación y bueno, lo hemos hecho sin dificultad. No se necesita una formación de 4 o 5 años después de medicina para saber manejarse con el DSM. O también, como se decía esta mañana la paciente, me hicieron una resonancia magnética nuclear y me hicieron un electroencefalograma y algunas otras pruebas y después me dieron el diagnóstico bipolar. ¿Bien? Y ahí me sirve bipolar. Y como lo decíamos esta mañana, no hemos tocado de ninguna manera este diagnóstico. Es decir, que podemos trabajar también con psiquiatras que no quieren saber nada de su fecha. Nosotros también debemos saber respetar ese discurso para respetar lo que pasa para un paciente que recibe o que se dirige a ese discurso, a este o a otro tipo de discurso. No estamos a excluir un discurso u un otro discurso. Sería esa mi posición. Sí, buenas noches. Mi pregunta va en referencia a un texto que escribí en 2013, en referencia a la presentación interna. Hoy hiciste referencia a él, que el auditorio hace caja de resonancia contra la presentación interna y sobre la presentación de esta mañana. Podríamos iniciar, comentaste que el silencio era perfecto. Sí. Cuando hablamos de silencio, el silencio era perfecto. Y la paciente me dio una sensación de una palabra no dicha por ella y sobre resonancia. Quisiera, si pudieses hablar sobre el poder de la palabra en tu ausencia y la resonancia. Si entiendo bien, cuando he dicho eso esta mañana, eso hizo la resonancia para usted. Sí, eso va con lo que comentaba Viviana, de la conversación que hemos tenido después de la discusión, volviendo de las margaritas. Hicimos la primera presentación juntos con algunos que estaban aquí también esta mañana, y de las margaritas aquí en México. Y esta mañana, este silencio es perfecto, es decir, que para mí había ya de entrada algo en nuestra manera de estar aquí presente que denotaba de la posición de preparados para escuchar lo que va a pasar, para el encuentro que va a pasar. Encontraba aquí una armonía, digamos, en mi posición y la vuestra. Y la persona que venía, paciente, fiel, por supuesto, introduce una cierta disarmonía, porque cada uno de nosotros lo recibe de una manera o de otra manera. A unos los despierta, a unos otros los despierta o lo contrario, a unos les interesa eso, otro puso énfasis sobre otro punto, es decir, que no estamos todos de acuerdo sobre el punto que ha tocado a cada uno. Es así que digo que él hace caja de resonancia, no hace caja de, como diría, tomar nota. Es decir, que también muchos de vosotros han querido tomar la palabra.
lo que era muy difícil en las primeras presentaciones. Tomar la palabra para decir, no solamente para cuestionarme, preguntarme, sino también para decir lo que uno pensaba, cómo uno había vivido este momento. Y eso es lo que llamo disarmonía. Porque si tenemos ya la referencia, el DSM o cualquier otra referencia sobre la psicosis, ya no hay más caja de resonancia. Hay un acuerdo antes mismo de empezar. Y me parece que la presentación de enfermos va en contra de estamos todos de acuerdo. Bueno, tomamos la pregunta de Gabriel y después pasamos a los colegas de la ANEL para darles también espacio de intervenir. Sí, un comentario breve y una curiosidad que quiero preguntar. El comentario es el siguiente. Cuando tú dices hacer toda la clínica, ahí veo el valor político de la escuela, de todos sectores. Uno, la posición de la analista o de la posición analizante, y el otro, y fundamentalmente, para que la experiencia viva de la escuela tenga peso, la política de la cura. Y mi curiosidad es la siguiente. En el eje que hace entre Freud y Charcot, también como hablamos las instituciones, quería preguntar sobre el otro eje, la posición de Lacan con John Dumas o con Henri Claude era clara, pero quería preguntar sobre la relación de Lacan y de Claude respecto a las presentaciones. Con Claude acepto de 1-2. Porque era Henri y Claude era uno de sus maestros también de su formación. La cuestión de la escuela. Lo he subrayado de entrada, es obvio, pero creo que siempre hay que subrayarlo de nuevo. La presentación clínica, Lacan la situó en la sección clínica, no la situó en la escuela. La situó en la sección clínica, pero como necesaria a la formación del analista. Por eso seamos muy claros. Entonces, diría que el retorno a la clínica y los efectos que puede tener sobre la escuela son, antes de todo, los efectos que puede tener en la formación de los analistas que se forman también en la escuela. Es decir, que lo que va hacia la escuela es, como he dicho en un momento, un efecto de après coup por añadidura también. Pero me parece importante poder separarlos. Incluso cuando encontramos, porque a menudo la respuesta es, pero son los mismos estudiantes los que encontramos en la sección clínica y en la escuela. Y entonces son diferentes cuando están aquí o cuando están ahí. En principio no deberían ser diferentes. Pero el material con el cual trabajan es diferente. Incluso de vez en cuando se mezclan. Hoy he mezclado una parte testimonial, breve, pero de lo que me ha concernido a mí también, en la presentación de enfermos, mi manera de hacer, mi manera de disponer las sillas.
sabes cómo soy maníaco por eso. De esta manera, por ejemplo, si hay una pequeña estrada, de bajar las sillas, no dejarlas en la estrada, sino bajarlas. Y para estar, bueno, con todos, no introducir artificialmente una diferencia, hay una diferencia, pero no introducir algo de artificial en el ejercicio. Sí, Carlos, no sé si puedas enlazarnos o recoger preguntas de las redes conectadas. Hola, sí, muchas gracias por la conferencia, por lo menos para el que me gustó y me sirvió muchísimo. Vamos a subir un poquito acá el volumen porque no te escuchamos muy bien. ¿Me escuchan ahora? Sí, bien. Perfecto. No, no hay ninguna pregunta de la sede de la escuela todavía. En lo que hay alguna pregunta les aviso. Me dice Ana que hable más fuerte, que no hay ninguna pregunta en este momento de las sedes de la escuela. En algunas partes es muy tarde y más bien se han tenido que retirar. Pero bueno, vamos a seguir escuchando la conversación de ustedes. Eso no va bien con el deseo. Bien. Si te acercas, te quedas acá en la mesa. No había acabado. Aquí tengo una pregunta. Sí, bueno, qué bien. Hola, soy María Auxiliadora Rodríguez, antes de Bogotá. Pensaba en esto último que decías, que efectivamente la presentación de enfermos, habla un poco más fuerte, por favor. que efectivamente hay un efecto de estética que tiene que ver con la ética del analista. Y me preguntaba, a diferencia de las presentaciones médicas clásicas, en donde se habla de la cama tal o de la enfermedad tal, aquí hay un nombrar al sujeto, ¿no? Hay un nombre que se le da y que permite justamente la entrada en este espacio. Y en base a eso, quería preguntar la diferencia que tendría este efecto de control que me llamó mucho la atención que nombraba y versus la evaluación clásica médica. Más o menos así. Disculpa, hemos tenido una pequeña dificultad y si puede retomar. ¿Hasta dónde se escuchó? La última parte, lo que consistía después del comentario, lo que sería tu cuestión. Ajá, mi pregunta es alrededor del efecto de control que nombrabas a mitad más o menos del espacio versus el efecto de evaluación de las presentaciones clásicas médicas o psiquiátricas, ¿no? ¿Cómo el control, cómo sería este control, este efecto de control para el analista que nombraste? Más o menos eso. Sí, me parece muy interesante porque precisamente es por eso que yo recordé este momento de este profesor de neurología, como él hacía las entrevistas. Porque precisamente, porque eso no funciona más.
Estamos arreglando. Ahora sí. Es una resonancia vital muerta. Ahora sí. Los micros introducen una cierta disarmonía. Pero bueno, decía que había retomado esta modalidad de presentación de los enfermos por este maestro de neurología, porque aquí también se elegía los pacientes de los cuales no se sabía bien, no tenían una clínica clara, una clínica que se podía, que permitía llegar a un diagnóstico y una manera de tratarlos, de curarlos. Y la manera que él tenía de hacer surgir el sujeto que tenía una enfermedad somática, eso hacía finalmente también la clínica somática más clara. Es lo que precisamente los médicos hoy rechazan. Ni ven casi los pacientes, ni los tocan, ni los examinan. Ven algunos resultados y con eso se reúnen en un conclave de médicos y discuten a partir de las pruebas que tienen. Pero el paciente está excluido. Él mismo con su vida, su historia, está excluido. Por eso que también tenemos que sostener la práctica de las presentaciones clínicas en psiquiatría. Tenía también en medicina un efecto de formación muy importante. Bueno, justamente en ese sentido quería resaltar algo que dijiste que me parece fundamental. Decías, el enfermo no es el soporte de una demostración, ¿no? Y justamente si creemos que esto es así, justamente no hay efectos de formación, ¿no? Me parece que muchas veces existe ese equívoco, ¿no? Que vamos a ir a escuchar en la presentación de enfermos algo que va a demostrar lo que dice la teoría. Ah, ahí está, ahí lo veo, ahí veo lo que es el delirio, es un fenómeno mental, ahí ubicamos la ilusión. Y es lo contrario justamente de todo lo que fue el eje de la conferencia de hoy, ¿no? Está justamente el dejarse enseñar, ¿no? Los efectos de formación se producen además desde una posición analizante, que es lo que tú resaltabas respecto de lo que implica la lógica de la presentación como la lógica también de la sesión, ¿no? Me parece que eso solamente se experimenta desde una posición analizante, ¿no? Quería resaltar eso. Sí, sí, es totalmente eso. Y bueno, Lacan decía también que cuando digo no hay teoría sin clínica, se nota también que la teoría se hace a partir de la clínica y no es la teoría que se aplica a la clínica, porque aquí, como lo subrayas, vamos a la demostración. Y de los efectos, como lo decíamos, hay los efectos de formación, hay que son decepcionados, hay que son encantados, hay que han aprendido algo, otros que no han aprendido nada, otros que prefieren el amo más que, como lo dices, el analista en posición, el mismo analizante o a la escucha. Cada uno tiene su manera de hacer, pero también lo interesante es lo que pasa en la presentación, que cada uno lo retoma en su propio análisis, por ejemplo, de los efectos producidos. Y nos pasa a menudo que decimos que finalmente los más lacanianos son los pacientes, más a veces que nosotros. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo cerraría la conferencia de hoy retomando el comienzo. Me parece que no hay efecto de formación sin efecto de sorpresa. Y esto no es sino entregando la propia visión del que entrevista y de los que escuchan. No veo otra forma de estar interesado
Y me parece que hay algo así, que un paciente se vuelve interesante en la medida en que uno se interesa. No es que el paciente es interesante por sí mismo. Por sí mismo lo que puede ser interesante es una historia imaginaria que nos cuenta y entonces nos quedamos fascinados porque es interesante el paciente, pero no es el paciente lo interesante. Lo interesante es la sorpresa. Muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno, un saludo a todos los colegas que todavía están despiertos y atentos. Bueno, les agradecemos que hayan estado conectados y escuchando la conferencia que nos acaba de dar Ibirol, que fue sumamente interesante. Así que espero que podamos recoger todos sus efectos justamente en los dispositivos. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, colegas de México, por la transmisión. Muy lindo. Gracias.